Igual está grabado la clase anterior eh, y listo. En la clase anterior se vio lo que es, ¿qué es mantenimiento de computadora? Se vio, entendimos la palabra mantenimiento y la definición para qué es el mantenimiento y entendimos la pregunta, ¿qué es mantenimiento de computadoras? El mantenimiento, ¿a qué se puede realizar en una computadora? Mantenimiento físico y mantenimiento lógico. Tipo de mantenimiento, bueno, en este caso, en el concepto general de mantenimiento existen varios métodos de mantenimiento, pero lo que nosotros vamos a ocupar es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Y se explicó mediante una práctica que se realizó, bueno, que se tomó foto, ¿no? Y listo. Esto es un mantenimiento preventivo a un PC. Y también vimos lo que es el mantenimiento de software. Esto es lo que vimos en la clase anterior. Igual está grabado, recalco, y también lo voy a subir al Drive, así que no se preocupen. Se vio lo que es disminuir la carga en el sistema. Esto es lo que se realizó fue para hacer que la carga del disco duro, esta parte, sea menos, ¿no? Dependiendo al inicio. Esto es al inicio, cuando la computadora prende, se activa hartos programas como ser, ahorita yo tengo con la configuración de NVIDIA y seguridad de Windows. Zoom no se inicia porque yo ya lo desactivé. Bien. Aquí desinstalamos los programas que no ocupábamos. En esta parte expliqué qué es el TEM y qué es el TEM con de porcentaje. TEM con porcentaje. Bien. Se eliminó porque también expliqué por qué debemos eliminar el TEM normal y el TEM con porcentaje. Y por qué se crean esos tipos de TEM. Esto expliqué que no es recomendable hacer. Pero si ustedes quieren, me preguntan y yo les enseño cómo. Esto no expliqué porque no lo veo necesario. Porque aquí, solo por este hecho y obviamente por lo de acá, eliminar archivo, que aquí elimina archivos almacenados en una carpeta de acceso rápido, o también algunas veces pasa que elimina los archivos descargados. Y aquí borra contraseña y o formulario, ¿no? Así que no es recomendable hacer. También expliqué la defragmentación de un disco, qué es la defragmentación de un disco y listo. A ver, utilizamos el comando cmd, cómo lo utilizamos y para qué sirve la función F. Y aquí un pequeño consejo y cómo se ve una computadora, una laptop o computadora portátil. Ahora los que nos compete, a mantenimiento correctivo. ¿Tienen alguna, antes de empezar el tema, ¿tienen alguna pregunta lo que sucedió en la anterior clase? ¿Alguna duda que tuvieron? ¿O no quedó claro algo? Disculpa, buenas noches. Buenas noches. En cuestión de cuando ponemos el temp, porcentual temp, porcentaje, ¿no? ¿Qué pasaría si eliminamos a la fuerza todo? ¿No es que ahí se quedan algunas carpetas? Mm, Yo hice eso en mi computadora, pero pues, tenía la opción de eliminar todo, pero le iba a omitir, mamá. eh, a ver, vamos a aplicar así. Aquí ten con porcentaje. Aquí, esto acá, ¿no ve? Nosotros le damos eliminar Sí, y así. correcto. Y algunas veces no se eliminan todo. ¿Por qué? Porque ya expliqué que son carpetas que el propio sistema operativo las necesita. Todo lo que es con archivo TEM, lo que se puede eliminar, se puede A mí eliminar. me salió un mensaje Ajá, algo así de... salió esto, ¿no ve?
pero algo así. Salió esto, ¿no ve? No se puede eliminar, por más que le des reintentar, reintentar, no se puede. ¿Por qué? Porque el mismo sistema operativo no te lo va a dejar, porque lo estás utilizando. El sistema operativo lo está utilizando para hacer este seguimiento de los clics que hace. Y es mejor darle a omitir porque como no se va a poder y no es necesario porque pesa 0 bits, así que no es necesario. Y no pasa nada porque el mismo sistema operativo no te va a dejar porque lo estás utilizando. Y no pasa nada. No sé si respondió a su pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que se tenga respecto a la clase anterior? Bien, y para los un golpe fuerte, dice. Y para los nuevos, eh, yo tengo planeado para las partes prácticas porque ya expliqué que lunes, martes y miércoles de esta semana y la semana que viene van a ser a las 8 p.m. También tengo planeado que el día jueves eh, vamos a hacer las prácticas. Yo les voy a enseñar a cómo desarmar a una buena forma, una correcta forma de desarmar. Eh, Le voy a dar consejos que yo por experiencia he tenido porque he preguntado, he investigado también al hacer este curso que las personas, los compañeros, no desarman su computadora por miedo, porque no saben, pero más por miedo a desarmar su computadora, a fregar alguna otra cosita. Así que yo el día jueves, yo les voy a enseñar una buena forma, una correcta forma de desarmar, ¿no? Y el día viernes, si ustedes pueden, si ustedes quieren, ustedes el día viernes, como va a ser práctica también, lleven su computadora así para que lo desarmemos. Bueno, en pocas palabras, ustedes lo van a desarmar para que así pierdan el miedo y, y le den un correcto mantenimiento preventivo, ¿no? Disculpa. Y del Sí. mismo jueves, ¿será que puedo llevar mi CPU? Que más o menos tengo que armar. Eh, Si tú quieres, puedes, pero yo te recomendaría el jueves porque, digo el viernes, perdón, porque el jueves así practicaría, pero, pero si quieres practicar con tu computadora, pues igual voy a estar ahí al pendiente. Ah, por algo será, ¿no? Depende, pero lo más recomendable es el viernes así para que practiques con las computadoras que tiene la sala de cómputo, que se puede, ya tengo el permiso de que puedan desarmarlo y si algo se frega, no hay problema, yo lo voy a arreglar. Y listo. Y una vez que ustedes tengan la práctica el día jueves, el día viernes van a hacer su respectivo mantenimiento, desarmado y limpieza y todo lo demás a su computadora. El día jueves de la siguiente semana vamos a realizar lo que es instalado una buena optimización de Windows 7 o dependiendo de su Windows, una buena configuración, una buena activación, un escaneo de drivers a las computadoras, ¿no? Yo les voy a indicar cómo, le voy a dar algunos consejitos y el día viernes lo mismo. Traen su computadora eh, y le hacemos una buena optimización, una buena configuración. Les voy a indicar, voy a ver sus computadoras si tienen sus drivers respectivos, porque primero me voy a fijar su placa madre, y así respectivamente los otros componentes, ¿no? Y les voy a indicar, esto descargarlo de esta plataforma, de esta página, y así. Y van a tener, porque es mejor que tengan los drivers que la misma empresa, el mismo fabricante lo dé, ¿no? Porque ellos entienden su mismo,
producto. ¿Alguna pregunta que se tenga al respecto de jueves y viernes? ¿Quedó todo claro? Bien, vamos a pasar a lo que es el mantenimiento correctivo. ¿Qué es el mantenimiento correctivo? El mantenimiento correctivo se debe hacer cuando la computadora ha dejado de funcionar, cuando le apretas ese botoncito de encender y no enciende, o enciende un rato y luego se apaga. Se escucha el ventilador, el cooler y luego se apaga, ¿ya? No responde ante nada y la desesperación nos invade. Es ahí cuando tenemos que emprender las acciones agresivas y rápidas, es decir, cuando nos desesperamos y queremos solucionar todo de manera rápida. Eso no es aconsejable, lo aconsejable es dejarle ahí la computadora, si no prende, dejarle ahí la computadora e irnos a un lugar y bajar el enojo. ¿Por qué? Porque uno cuando está enojado o molesto o efusivo, la mano suda. Y normalmente nosotros agarramos la computadora con la mano desnuda, se podría decir, ¿no? Y al momento de que la mano suda, ya pues se va a quemar algunos componentes pequeños que tiene la computadora. Bien, las fallas pueden ser provocadas por baja y alta tensión de sistema eléctrico, ¿no? Subidas y bajones de eléctrico. Daños a los ventiladores internos, ya expliqué, porque hay mucha tierra o tiene ese sonito es decir, uno la prende la computadora, hace 10 minutos de uso de la computadora y suena fuertísimo ese sonido de la ventiladora, como sopla con fuerza. Eso, los ventiladores internos, sobrecalentamiento del procesador, no es un calentamiento, es un sobrecalentamiento, ya sobrepasa el calentamiento. Algún golpe fuerte de todo el CPU, se cae, apagados bruscos continuos, es decir, que dependiendo, si es portátil y tu batería está fregada y tu, y tu batería está fregada y los desenchufas y se apaga repentinamente, o cuando en tu computadora de escritorio estás en salida rápido y lo apagas el estabilizador. Ahí es mal uso de una computadora. Bien, exceso de polvo en las partes internas por la suciedad o la falta de mantenimiento preventivo. Derrame de líquido sobre CPU, uno utilizando soda. Bueno, fenómenos naturales, es decir, que en una portátil, siempre vas a la universidad con tu portátil, se te moja y uno cree que no se moja la computadora dentro de una mochila impermeable. Igual se moja, ¿por qué? Por la condensación. Bien, acciones para el mantenimiento correctivo. Bueno, ante esto, la buena noticia es que pase lo que pase, la información nunca se pierde, siempre va a estar ahí oculta. Lo que necesitamos son los programas adecuados para recuperarla. Es decir, si tu computadora se quemó por completo, la PC, la portátil o la computadora de escritorio, no hay problema. Si uno está preocupado por la información, por la tesis, por cualquier otro motivo, por el proyecto, por la tarea, por el examen, el disco duro siempre va a estar ahí funcionando. No importa si la computadora se quema, si la placa madre se quema, el disco duro va a estar siempre ahí. Y empecemos con lo primero. Se debe hacer una limpieza general utilizando una brocha para remover el polvo. Luego se utiliza un soplete, eso ya le expliqué. Si no tiene una, se usa una secadora de pelo, pero esa secadora de pelo no es recomendable. ¿Por qué? Porque la secadora de pelo se calienta, ¿no? Se calienta y eso hace que se seque el cabello, ¿no?
y no es muy recomendable porque la computadora tiene la placa o dependiendo de lo que uno quiere limpiar, tiene piezas pequeñas que se pueden, una vez del uso de la computadora, se puede llegar a desoldar, ¿ya? Y jamás uno no sople con la boca, así, de esa manera. ¿Por qué? Porque si uno no tiene la práctica o más o menos se descuida, sale pues saliva y no da porque llega la placa y eso se hace un cortocircuito y listo. Después se ajusta todos los cables, es decir, al momento de, primero se hace un mantenimiento preventivo para ver que el correctivo se puede llegar a aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que si la PC no prende, ¿no? Es decir, cuando ya expliqué, ¿no? Apretamos el botón de encendido, luego el cooler o el ventilador enciende por 1 segundo o 2 segundos y luego se apaga. Eso significa, puede ser por varias razones, porque los cables están mal apretados, se movió de alguna u otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Como explica aquí, ¿no? Puede estar sucio, los cables pueden estar desajustados y así. Y es mejor revisar que hacer lo que le voy a explicar. Cuando la computadora no prende, ¿qué se puede hacer? Uno está pensando, uno le da 1000 vueltas, ya hizo lo que debió hacer del mantenimiento preventivo, le sacó los cables, lo volvió a poner, lo ajustó, le hizo la limpieza, una buena limpieza, le sacó unas 2, 3 veces la pasta térmica y no prende. Ni moviéndole los cables no enciende. Puede ser un simple problema grave o uno máximo. Bueno, un problema simple, ¿no? Es la parte posterior del PC, del CPU. Bueno, en las computadoras antiguas nosotros venía, la fuente de poder venía con, no sé si ustedes se han dado cuenta. Ay, no. A ver, ¿cómo lo pongo? Ya, sí, ya. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero viene como un tipo switch, donde aquí viene, ¿qué fue? Donde aquí viene, a ver, ya, ahí. Aquí viene 220 o últimamente está viniendo 230 voltios y al otro lado viene 110 o 120 voltios. Aquí eh, posiblemente, digamos, un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos niños, bebés en la casa, ¿no? Y como a los niños les gusta hurgar cualquier cosa, imagínense que, o investigan cualquier cosa, imagínense que ustedes la tienen en la computadora abajo, normalmente la tienen abajo. Imagínense que lo mueven esa parte y uno quiere encender y la fuente de poder está a 120. Claramente no le va a llegar la potencia necesaria para lograr encender todo lo que es la placa madre, el disco, el procesador, la tarjeta de video. No va a llegar. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo, ¿no? Si nosotros vivimos en La Paz, ahí sí estaríamos utilizando 120, pero eso ya es otro tema. Enfoquémonos nosotros en Santa Cruz. Sí o sí nosotros vamos a utilizar 220, en este caso ya está subiendo a 230 voltios. ¿Por qué? Porque ya la computadora tiene más, necesita más potencia para poder funcionar al empezar, al iniciar. Bien, a ver, ya, imaginémonos que tenemos nuestros niños en la casa y
y lo mueven esa partecita, no quiere llegar a encender. Nosotros, primero nosotros estamos viendo la parte que sea algo simple, ¿no? Que algo simple podría llegar a ser eso, que nuestro niño lo movió a 120 y no prende. Eso tenemos que fijarnos primero, como primer paso. Ya. Algo grave, grave, puede ser que el procesador se hubiera quemado en alguna otra parte, es decir, un condensador, estos son los condensadores, esté hinchado, porque normalmente los condensadores vienen así, una tipo pila recto, ¿no? Eso es normalmente un condensador, pero si el condensador está de esa manera, está hinchado, eso quiere decir que está mal y no va a funcionar. Lo más común es revisarlo al ojo y ver que si está hinchado estas partecitas acá o lo de acá, todo lo que parezca igual. Si está hinchado, eso se puede solucionar. Como aquí la falla más común es la fundida del fusible por el exceso de corriente. También se puede apreciar el daño cuando algún componente se encuentra quemado y huele mal. Si solo es un fusible, podemos reemplazarlo, pero necesitamos de caustín, el de acá, estaño, estaño, aquí estamos, pomada de suelda y algo más como detallada a continuación, ¿no? Aquí, succionador de suelda, pero si no tenemos, no pasa nada, directamente le pasamos el cautín y lo desoldamos. Pomada para desoldar sí o sí debemos aplicar primero para que se desuelde de una manera más fácil. Desarmadores con imán, eso ya es para sacar directamente los pernos, ¿no? Bien, eso sería una falla grave, se podría decir. ¿Por qué? Porque ya tenemos que hacer el uso de estas herramientas. Bien, otro problema de la fuente de poder es que si funciona, pero el ventilador no funciona. Bueno, esto se debe a que se ha derretido alguna bobina del ventilador. En este caso, la solución sencilla puede ser que se debe hacer lo más pronto posible. Bueno, ¿por qué? Porque la fuente de poder, eh, al generar, al utilizar corriente, los circuitos se calientan, porque hay una fluidez de corriente en el sistema de adentro, ¿no? Si, si la fuente de poder no se enfría, no tiene esa refrigeración adecuada, los fusibles se pueden calentar y quemar, ¿no? Bueno, la manera más correcta de reparar el ventilador, bueno, se retira la fuente de poder de la computadora, se desmonta la tapa de la fuente y se saca el ventilador, cortando los cables o desoldándolos que unen los puntos y se desuelda. Después se debe dirigir, bueno, esto es paso a paso cómo hacer un buen mantenimiento, ¿no? Primero, sacar el ventilador, luego ir a comprar un ventilador del mismo tamaño, ¿no? Y de la misma potencia que se tiene el ventilador. Lo más recomendable es llevar el ventilador a una tienda y listo. Ya lo ven por estas especificaciones que tiene el ventilador y le venden uno nuevo y lo vuelven a soldar donde estaba. Claramente le tienen que sacar una foto de dónde sacaron el ventilador, ¿no? Porque imagínense que lo van a poner y no se acuerdan dónde. Bien, aquí dice que cuesta $15. Puede costar $15, puede costar $30, dependiendo de la marca y ustedes, dependiendo de dónde compren, ¿no? Bien, siguiendo.
Otra de las fallas pueden ser por un mal funcionamiento de la memoria RAM. Un ejemplo es cuando la pantalla de monitor tiene esa pantalla azul. Porque la pantalla azul puede suceder de varias formas. El sistema operativo está mal, la memoria que indica los archivos para encender está mal, puede ser el disco del sistema operativo que esté dando mal, puede ser la placa, bueno, infinitas de cosas. Pero lo que estamos explicando ahorita es la memoria RAM. Cuando sucede el pantallazo azul, ¿no? Es porque puede ser que la memoria RAM esté fallando. ¿Cómo se puede verificar? Se puede verificar de dos maneras. La primera, el primer paso de verificar es que hay un código que sale que dice X0 no sé qué 02 y ahí su nombre en inglés. Eso lo podemos buscar en internet con el teléfono, porque obviamente no vamos a atender la computadora. Eso lo podemos buscar por el teléfono y podemos verificar qué parte está dañada. Listo. Si no nos acordamos de ese método, directamente nosotros nos vamos al paso número 2, que el paso número 2 es verificar porque al momento de que sucede el pantallazo azul es porque la memoria RAM sí o sí está fallando, ¿no? Bien, como está fallando la memoria RAM, suponiendo, nosotros tenemos que ver, desarmar en la placa madre y verificar cuál de los dos o si necesita una limpieza la memoria RAM, ¿no? Es decir, agarramos, sacamos la memoria RAM, lo limpiamos con un borrador o dependiendo si nosotros tenemos alcohol isopropílico, no otro alcohol, no alcohol normal de 70%, sí o sí tiene que hacer el alcohol isopropílico, ¿ya? Bien, limpiamos la memoria RAM, lo volvemos a poner. Si tenemos una memoria RAM, hacemos eso. Si tenemos dos memorias RAM, primero la limpiamos la memoria RAM, las dos, y ponemos una, y luego ponemos la otra. Y si las dos funcionan, ya recién podemos ponerlas ambas, porque eso nos indicaría que solo necesitaba una limpieza de memoria RAM. Bien, otra de las fallas más comunes, ¿no? Es que nosotros, como ya les indiqué, la memoria RAM DDR3, ¿no? La que más se utiliza, tiene módulos, una forma de cómo poner, ¿no? Como yo ya les indiqué, izquierda, parte corta, parte larga. Izquierda, parte corta, derecha, parte larga, ¿no? De DDR3. Algunas veces, como esto no se nota muy bien, uno se confunde y lo pone la parte larga en la izquierda y la parte así, al revés, ¿no? Al contrario. Esto no se preocupen porque la memoria RAM no se frega, sino va al prender va a sonar un pitido, pi, 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 pi. Eso significa que la memoria RAM está mal puesta. Igual yo le voy a indicar las clases de pitido. Hay pitidos de dos veces. Si pita una vez, es que significa que está bien. Si pita dos veces seguidas, es que la memoria RAM está mal. Si pita dos veces, pero hace pip y pip, es que ya está mal puesta la memoria RAM. Eso yo les voy a indicar más adelante. Pero, un ejemplo, ¿no? Si hace pitido dos veces continuo pip, pip, así, eso significa que está mal puesto la memoria RAM y debemos sacarlo directamente. Es decir, apagar la computadora, sacarle la corriente y desarmar. Porque sí o sí, cualquier computadora, cualquier electrónico, cualquier aparato eléctrico, sí o sí debemos desenchufarlo. ¿Por qué? Porque la computadora tiene estas cositas. Eso de ahí, que eso de ahí almacena energía, ¿no?
almacena energía y tarda un tiempo en que esa energía baje, se salga, se podría decir, ¿no? Y en ese proceso, imagínense si nosotros lo tocamos eso. El voltaje de 220 voltios o el voltaje de 12 voltios, dependiendo de dónde estamos tocando, nos va a llegar al cuerpo y va a suceder un corte. Vamos a quemar la placa, vamos a quemar todo el dispositivo, el circuito y así. Así que una vez que retiren, lo más recomendable es que una vez que retiren los cables de la corriente, bueno, si ustedes los desarmaron primero, tienen que esperar al menos 2 minutos. Los retiran del cable y están por desarmar, no pasa nada, lo desarman y en el proceso ya va pasando tiempo, ¿no? Bien, eh, allá. Me sucede como ayer que me olvidé de... Bien, a ver, ya, una vez que se ponga correctamente la memoria RAM y ese pantallazo azul deja de salir, es que más bien la memoria RAM necesitaba una limpieza, más bien. Ya otra cosa sería que la memoria RAM esté fallada de alguno de sus módulos. Podemos hacer dos cosas, comprarnos una nueva memoria RAM o llevar la memoria RAM, desoldar el módulo y repararle ese sistema, pero es más complicado. Bien, otra falla común es que cuando nosotros ponemos el cooler, esto de acá es ventilador o cooler, es el ventilador que toca la parte del procesador. Esto de acá que vemos el cuadrado es un procesador. Bien, la falla más común es que no conectamos, nos olvidamos de conectar lo que es el cable que va directamente alimentando al cooler o procesador. Perdón, cooler o ventilador. Esa es una, aunque ustedes no lo crean, la falla más común es que nosotros nos olvidamos de eso, de conectar y nos desesperamos. ¿Por qué no prende? ¿Por qué no prende? O prende y luego se apaga de un rato. Es eso. Bien, como nosotros vemos, conecta todos los cables y préndela. Y si sigue sin funcionar, debes probar con otras memorias RAM, como ya les expliqué, del mismo modelo. Hay que tomar en cuenta que hay varios modelos, como ya les expliqué, le dije memoria DDR2, DDR3, 512 megabits y así, ¿no? Pero la más común que está en estos tiempos es la de DDR3. La que salió la nueva es DDR4 y la de alta gama es DDR5, ¿no? Pero eso ya cuesta muy caro. A ver, pucha, bueno, esto es lo más triste, pero bueno, también existe la posibilidad de que la tarjeta madre o mainboard esté sulfata. ¿Qué quiere decir eso? Que está húmedo, la parte dentro humedad y directamente se puso con ese problema químico que tienen todas las placas, ¿no? Esto quiere decir que tiene óxido en los circuitos, ¿no? O como nosotros decimos, se ha oxidado. En este caso se debe limpiar y verificar que estén haciendo contacto. En el peor de los casos debes comprar otra tarjeta madre que coincida con el procesador si tienen los presupuestos o comprarte otro procesador y así. Pero bueno, se revisa con el ventilador del procesador que no esté cruzando algún cable que ocasionaría un sobrecalentamiento, que no se tenga un buen contacto, ¿no? Como yo ya les expliqué, que nos olvidamos de conectar. Bien, la pila de reloj que se encuentra en la placa base tiene una duración promedio de 3 años. Eso dependiendo de cuánto uno lo utiliza y dependiendo de la calidad de la placa madre. ¿No? Las fallas también puede ser
En la pila que ya no tiene carga, debes hacer la adquisición de esta pila en cualquier relojería. Oscila alrededor de unos $3. Más o menos. Si llega el caso de que sigue sin funcionar, ya es hora de creer de que el procesador no vale. Entonces no te queda de otra de comprarte otro procesador. Bueno, de eso va dependiendo, ¿no? Nosotros vamos a hacer las pruebas y error, pero si la placa madre funciona, prende y no te manda, no, o sea, no inicia de manera correcta, ni siquiera solo al sistema operativo, eso quiere decir que el procesador está mal. Pero bueno, cuando manipules, trata de cogerlo, trata de agarrarlo de los lados. Nunca debes tocar los contactos dorados del procesador. Eso es porque, por dos razones. La primera razón es que hay dos tipos de procesador. El primer procesador es el procesador AMD, que el procesador AMD tiene unos pines dentro del procesador. Bueno, está al externo, pero sí está con el procesador, ¿no? Un pin aquí, ahí, ahí. Ya. Y aquí nos dice que lo debemos agarrar de los lados. De aquí, estos lados de aquí. ¿Para qué? Para no doblar algún pin. El otro motivo es porque, a ver, ya. Bien, el otro motivo es porque el procesador Intel no tiene pin, pero la placa madre sí tiene los pines ahí. Y si nosotros manipulamos, lo agarramos como, a ver, no sé si se logra ver, lo manipulamos como esto y lo agarramos así. Metemos la mano donde está adentro del procesador. Metemos la mano adentro del procesador, perdón, adentro de la placa madre y tocamos los pines. Esos pines son muy delicados y se llegan a doblar y eso es muy costoso, cuesta muy caro. Dos veces lo digo porque sí cuesta carísimo volver a doblar, enrectarlo. Y eso si el técnico tiene un buen pulso para doblar, para enrectarlo. Bueno, a ver, el software. Bueno, antes de tocar este tema de software, mantenimiento correctivo de software, ¿tienen alguna pregunta, consulta al respecto del tema de mantenimiento correctivo de hardware? No, qué bueno, quedó todo claro. Bien, el software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen lo posible para el funcionamiento del equipo. Estos programas informáticos pueden hacer que hacen lo posible la ejecución de las tareas específicas dentro del computador, como por ejemplo los sistemas operativos, los programas, aquí no debería ser aplicaciones, sino programas, porque las aplicaciones son denominadas a los celulares. Los programas son denominados a la computadora, pero lo cambiamos. Programas. Guardar, ya. Navegadores web, programas, eliminamos. Bien. Bien, estas características siempre trabajan de la mano. Mientras el software aporta las operaciones, el hardware es el canal físico por el cual dichas funciones pueden realizarse. Aunque no tengamos idea de cómo evolucionan las cosas, esta combinación seguirá funcionando como la base del desarrollo técnico. Hardware es el conjunto de componentes físicos
de lo que está hecho el equipo. Es la parte principal que puedes tocar y ver de los dispositivos. Es decir, todos los componentes de su estructura física, como los periféricos, también son la pantalla, teclado, monitor, pantalla, teclado, mouse, impresora. Bien, con esto, y vemos lo que es los computadores, ¿no? Aquí vemos una clara, un mapa conceptual, ¿no? De lo que es el hardware, es la parte física del computador, tipo de hardware portátil, en otros dispositivos, tablet, teléfono, celular, videojuegos, escritorio. El software, lo que vimos es la parte digital o de programación, tipo de software. Esto lo vamos a ver en otro tema más detallado, pero como un ejemplo, el sistema Windows, sistema operativo de Linux y Mac OS. Los programas respectivos son Office, Adobe y los juegos, ¿no? Bueno, hay más programas, pero esos son los más primordiales que nosotros vamos a utilizar o siempre utilizamos en la vida cotidiana. ¿Alguna pregunta antes de pasar al tema número 2? Bien, pasamos a lo que es el tema número 2. A ver. Ya. Bien, este es el tema número 2. A ver, ya. El tema número 2 de mantenimiento y reparación de computadoras. A ver. Ya. La primera cosa que nosotros debemos necesitar o tener, no es tanto esto, pero desarmador, estrella y plano, pinza fina para poder destapar algunos lados, brocha, pulsera antiestática, pedazo de tela. Esto no vamos a ocupar nosotros lo que es en las prácticas, ¿no? Solo estoy mencionando lo que se tiene, lo que ustedes tienen que ocupar al momento de realizar un mantenimiento en sus computadoras, ¿no? Ah, claro, esto no es necesario que tengamos que llevar a- al curso, al curso de práctica que es el jueves, ¿ya? Esto es lo que tienen que utilizar para que ustedes realicen un correcto mantenimiento preventivo. Bien, como ya mencioné, brocha, pulsera antiestática, pedazo de tela limpio para limpiarlo, multímetro, implemento de limpieza, software de mantenimiento como ser USB y así. Bien, el hardware se compone como físico de equipo, software de lógico y programas. En la parte de entrada nosotros tenemos el procesamiento, que es el CPU y los dispositivos de salida, como ser la pantalla, la impresora y así. En la parte del medio, junto con el CPU, tenemos los almacenamientos, la memoria RAM, la tarjeta madre y así. Y aquí, CPU es único procesador central, o en inglés Central Process Unit. Bueno, el procesador viene del mainboard. Dispositivos de entrada como ser teclado, mouse, dispositivo de salida, monitor, impresora, dispositivo de almacenamiento, disco duro, DVD o puede ser USB. Software. Los sistemas operativos de software que tenemos son de la parte de Windows, los más utilizados son Windows 98,
2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 8 y el último que ha salido es lo que es el Windows 10, perdón, el Windows 11. Pero ese no es muy recomendable de instalar porque tiene bugs, que esos son errores del sistema, ¿no? Como por ejemplo, tiene el primer error del sistema que al momento de utilizar algún programa que utilice internet, como por ejemplo Zoom, a los 30 minutos o una hora se cuelga. Bien, Linux, que es Red Hat, Ubuntu y CentOS. Aplicaciones. Los utilitarios de oficina como ser Word, Excel, ¿no? Sistemas gráficos como ser Corel, Photoshop, antivirus, Norton, F-Seguro. Pero yo utilizo lo que es lo que viene con el sistema. Bien, aquí tenemos los componentes del PC en la parte de hardware. Tenemos lo que es el case, que es la carcasa, el monitor, el teclado, mouse, parlante, cámara de video, micrófono, impresora, escáner, ¿no? En la parte interna tenemos lo que es la fuente de poder, los cables internos, la placa madre, el procesador, el cooler, la memoria. Aquí hay diferentes tipos de memoria como ser disco duro, disquera o USB en este caso. CD, DVD, ROM, esos son los demás componentes. Tarjeta de videos, tarjeta de sonido, tarjeta de TV. Bueno, en este caso, con las computadoras nuevas, esto de aquí ya desapareció. Bueno, esto no. Esto de aquí ya desapareció porque ya viene integrado con la placa madre. Tarjeta de TV, lo mismo. Tarjeta de modem, lo mismo. Y junto con la tarjeta de red, porque ya viene integrado junto con la placa. Pero bien, no es malo indicarlo o explicarlo. En la parte más interna tenemos el BIOS, el chipset, el socket para el procesador, jumpers, la ranura PSI, la ranura AGP, la ranura PSI Express, la ranura de memoria RAM, los puertos ID, puerto floppy, puerto SATA, puerto serial, puerto paralelo, puerto USB, puertos Firewire, puertos PS2, puerto de juego, puerto de sonido, puerto de red, puerto de modem y conector de video. Bien, en la parte de case o lo que es la carcasa, tenemos en realidad mucho, lo que son los nuevos y lo que son los antiguos, ¿no? Tenemos la torre, la mini torre y los compactos, ¿no? Se puede considerar el estilo, el diseño, la ventilación, la accesibilidad, más barato, más caros, hay en el mercado, no hay en el mercado y así. Bien, la fuente de poder, hay dos tipos de fuente de poder, AT o ATX, ¿no? Significa alterna y alterna, es decir, que ejerce más poder de lo que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es decir, que nos compramos, bueno, un ejemplo es que hay procesado, fuente de poder de 600 watts, también hay fuente de poder de 450 watts y así. Lo más recomendable, dependiendo de la computadora, es comprar una fuente de poder de 450 watts. Se debe considerar la potencia de consumo, es lo que yo le estaba diciendo, depende de su computadora, de acuerdo a los dispositivos que se conectarán. Los puertos AT, como ya les estaba explicando, ¿no? AT es lo más antiguo, pero en este caso nosotros vamos a utilizar lo que siempre ya está viniendo últimamente, desde hace 10 años se podría decir, siempre está viniendo de esta manera, ATX. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando bueno, la computadora está utilizando este tipo de conector.
el ATX, ¿no? ¿Por qué? Porque el ATX necesita, mejor dicho, el ATX da una mayor potencia a la alimentación de la placa madre. Y el AT da una limitada potencia. ¿Por qué? Por el tamaño de sus cables. El gruesor de sus cables también. Es decir, que el gruesor de sus cables son muy delgaditos. Y aquí es un poco más grueso. ¿Ya? Así que lo más recomendable es comprar esta situación. ATX. Eh, bien. Por la parte del cable de poder, del fuente de fuente de poder, tenemos que el negro es cable de tierra, amarillo es más 12 voltios, que el HD, el floppy, el ventilador y los slots, ¿no? Los espacios. El cable rojo es de 5 voltios, que son los componentes de la placa madre, que es el HD, lo mismo, floppy y los espacios. El naranja, que viene con su voltaje de 3 voltios para el procesador y el puerto AGP. El azul, que es menos 12 voltios y algunos puertos seriales. El blanco, que es menos 5 voltios para el slot, ¿no? El verde es señal de encendido, desde la placa madre al procesador. Bien, aquí tenemos lo que es una placa madre, se podría decir moderna a la antigua, es decir, que está entre medio. ¿Por qué? Ya, porque aquí tiene este conector AT y el conector ATX. ¿Ya? Es entre medio de esos dos. Aquí tenemos lo que es memoria DDR3 y aquí tenemos memoria DDR4, DDR2, perdón. ¿Ya? Bien. En el procesador, perdón, en la placa madre es la tarjeta de circuito principal dentro de la computadora. Sostiene al procesador, la memoria RAM o el disco duro, la ranura, las ranuras de expansión, que son estas acá, que es para la tarjeta de video o cualquier tipo de PS Express. Además, se conecta directa o indirectamente a cada parte de la PC. Está constituida de un chipset, de acá, un código de ROM, que es la parte de acá, los slots, puertos y varias interconexiones o buses. Ya. Eso con la práctica lo vamos a ver de muy buena manera. Bus de datos. ¿Qué es un bus de datos? Son que intercambias datos entre el procesador y las diferentes unidades de entrada y salida o salida y entrada, ¿no? Al principio es de 8 bits, luego fue de 18 bits y como antes fue de XP a Windows 7 fue 32 bits y lo que se utiliza desde Windows 7 en adelante es 64 bits. ¿Por qué? Porque ya las aplicaciones vienen con 64 bits, es decir, mayor trabajo de bus, mayor velocidad. Bus de dirección. Es un bus de una sola vía, pues el procesador a los periféricos por medio del cual se selecciona el elemento se le envía la información o la cual recibe. Identifica posiciones de memoria, ¿no? Es por eso que nosotros estamos utilizando de 64 bits porque van directamente a la parte de la memoria RAM, el disco duro y así. Bus de control es un bus combinado, es decir, por algunas de las líneas unidireccionales y otras bidireccionales. Por el medio de estas líneas se activan algunos procedimientos como escritura y lectura del disco duro. Mainboard ATX. Bueno, esto es lo que yo ya le estaba explicando, ¿no? Que necesita mayor potencia. Pero bueno, las dimensiones son de 12 pulgadas de ancho y 12 y el largo varía. En pocas palabras, en la tarjeta, cualquier tarjeta madre va a tener 12 pulgadas de ancho.
Y el largo puede variar. ¿Cómo puede variar? Hacerse más largo o las mini placa madre, ¿no? Bien. El ATX utiliza una especificación de fuente de poder que puede ser que puede ser encendida por una señal de la tarjeta madre. De una salida de 3,3 voltios es provista directamente por la fuente de poder, los puertos paralelos, es decir, que en pocas palabras, digamos, esta es la fuente de poder, está conectada a está conectada a la placa, ¿no? La placa tiene un conector que es el conector de encendido. Nosotros apretamos el botón de encendido y la misma placa madre envía una señal no lo voy a hacer con otro color. Envía una señal a la fuente de poder que le indica que ya queremos encender la computadora, el PC. Es decir, que es puerto paralelo. Da señal y recibe señal. Bien. A ver. La BIOS. Como su nombre lo indica, el sistema básico de entrada o salida. Es una memoria especial que contiene la ranura, las rutinas necesarias para que el PC funcione. Es decir, que tiene las configuraciones. En pocas palabras, todo este palabrerío tiene la función, la configuración de todo lo que se va a utilizar en la placa madre. Es decir, el voltaje de la memoria RAM, la configuración de los ventiladores, a qué velocidad dependiendo de su calentamiento, a qué voltaje va a funcionar el disco duro dependiendo de su lectura y así. Y hay una pequeña palabrita que le llaman overclocking. Overclockear significa aumentar la potencia del procesador y por medio de del BIOS se puede editar. El chipset es el juego de chipset en una tarjeta madre es posiblemente su componente integrado más importante ya que controla el modo de operación de la tarjeta madre e integra todas las funciones, por lo que podemos decir que determina el rendimiento y características de la misma. Es el encargado de comunicar entre sí a todos los componentes de la placa madre y los periféricos. Disculpen, me estoy quedando un poquito ronco. Podemos tomar un descanso de 10 minutos a 15 minutos. Voy a tomar Hay agüita. 15. Claro, Está bien. Perfecto. está bien. Sí, sí. Voy a tomar agüita y listo. Ha sido introducido al comienzo del 2002 para el Pentium 4, que permite que el tamaño del CPU y el espacio esté ocupado solo por el socket la tarjeta madre sea bastante reducido, ¿no? Esta parte se ha reducido. Y lo vemos de la siguiente manera, así. Ya, esto es lo que estamos viendo, el de aquí es para un procesador Intel y el de aquí es para un procesador AMD, ¿no? Porque tiene sus pequeños puntos de agujero y aquí tiene sus pines dentro de la placa madre, ¿no? Lo que le estaba explicando. Bien, en el socket 754 soporta procesador de 64 bits AMD Athlon. El socket 775 quita las patas del procesador que habitualmente se doblan o se rompían y se los pone en contacto móvil con la placa base, también se le llama socket P. Bien,
Ahora, el socket 939 es el socket que actualmente utilizan los AMD, utilizan los procesadores AMD de 74 bits, dual core o quad core. Eso significa de 2 núcleos o 4 núcleos. Esto sucedía antes de que Intel patentara lo que es los pines dentro del procesador, perdón, dentro de la placa madre, ¿no? Luego, una vez de que AMD quería introducir los pines dentro de la placa madre, porque como decía en la anterior imagen, los pines se doblaban, ¿no? Era lo más común. Esto hizo que Intel, patentara lo que es los pines dentro de la placa madre. Luego vemos que el socket LGA 771 a 775 son para los procesadores Pentium Dual Core, Quad Core y Xeon. El procesador Xeon son lo más común para los sistemas de servicio en la nube, que trabajan con multiprocesamiento para incrementar el rendimiento. Bien, el componente que originalmente vemos, este es para la PCI slot, es decir, el espacio para lo que se viene siendo, bueno, antiguamente era para el sistema de sonido, sistema de video, pero lo que actualmente nosotros estamos ocupando es para las tarjetas de video, ¿no? Lo que nosotros llamamos el PCI Express. Eso es lo que se está utilizando actualmente, el PCI Express de por 16, ¿no? Es para la tarjeta de video. Porque tiene una alta velocidad capaz de ofrecer transferencia de un altísimo ancho de banda. Bien, el acelerador de gráfica, como estamos viendo, es un bus bueno, antiguamente fue un bus de 32 bits con una velocidad de 66 megahertz de transferencia. Y esto va dependiendo por los modos, por 4, por 2, por 4, por 8. Actualmente nosotros tenemos el por 15. Y listo. De acuerdo a las ranuras, algunas sirven para colocar la memoria RAM, ¿no? Como vemos, parte corta, parte larga, y varían de acuerdo al tipo de módulo de memoria que se posee para el mainboard, es decir, para la placa madre. Ahora voy a explicar lo que es Dual Channel y Single Channel. Eso significa, Dual Channel es para un doble envío. Es decir, que estos dos se unen y crean uno solo con mayor velocidad. ¿Se entendió, no? Se suman y crean una mayor velocidad de lo que se tenía cuando solo había una memoria RAM conectada. ¿Cómo se logra esto? La memoria RAM, nosotros para lograr el dual channel, la memoria RAM debe tener unas especificaciones iguales. Es decir, un ejemplo debe ser de 1600 MHz. Debe ser, imaginémonos, de 8 gigas o de 4 gigas. Bueno, vamos a poner 4 gigas. 4 gigas. La memoria RAM de 4 gigas. 4 gigas a 1600 MHz. Lo ponemos en dependiendo si queremos ponerlo en el negro o en el amarillo. Pero debe ser amarillo con amarillo, negro con negro. Para así poder activar el dual channel. Bien, estos son los diferentes tipos de dispositivos que existían antes, que soportan las tasas de transferencias con mayores velocidad SATA, que podía alcanzar hasta los 16.6 megabits.
y manejar discos duros de hasta 137 gigabits. Pero últimamente nosotros estamos utilizando el PCI Express y o los puertos SATA, que lo vamos a ver más adelante. La habilidad de soportar periféricos como unidades de CD-ROM fue posible por la marca, ¿no? Pero los modos de programas PIO son un rango de protocolos para el intercambio de datos de unidades de controlador IDE para la transferencia de datos entre disco duro y la memoria. Muchos discos soportan también DMDA como un protocolo alterno a los modos PIO. Aquí el disco duro tiene la posibilidad de transferir directamente a la memoria del sistema. Y vemos los diferentes tipos de transferencia y las tasas máximas y los pines requeridos y dependiendo a lo que fue introducido, ¿no? Bien. Aquí estamos indicando que en 1999, bueno, antiguamente, se hizo la aparición del el puerto SATA, ¿no? Como estamos viendo. Y actualmente se lo utiliza. Puerto SATA para discos duros y actualmente estamos utilizando para discos sólidos, que es mejor que un disco duro o disco mecánico como se llamaba. Serial ATA soporta tasas de transferencia de datos de hasta 300 megabits. Las nuevas versiones de la especificación esperan mejorar un rendimiento para soportar tasas de transferencia de 600 megabits, medio giga. Y eso es lo que se transfiere actualmente, ¿no? Bien. Los diferentes puertos. Tenemos los puertos ATA y los puertos SATA y sus respectivas conexiones, ¿no? Igual aquí estos puertos, este puerto aquí es puerto PSI y este es puerto SATA y este es puerto ATA. Pero esto no es necesario que lo entendamos. Pero mejor dicho, que lo memoricemos, ¿no? Es necesario que solo lo entendamos. Bien, a ver. Puerto por donde se conecta el floppy o floppy drive o disquera. Bueno, esto es, actualmente se usa el 3.5. Antiguamente se utilizaban unidades de 5,5 pulgadas, eran grandes. Los dos se conectaban en el mismo puerto, en el mismo cable, pero cada una tiene un conector diferente, ¿no? Están destinados a la comunicación entre la placa madre y los dispositivos conectados entre ellos, los cuales pueden ser mouse, pueden ser teclado, un módem o equipos especializados, se llaman seriales porque los datos se transmiten uno detrás del otro. Bien, este es un puerto paralelo que ya no se utiliza. Y aquí el puerto USB. A ver, antiguamente se tenía el puerto USB 1.1 que tenía dos velocidades de transferencia de 1.5 megabits, que son el teclado, ratón, y la velocidad completa de 12 megabits, que jamás se llegaba. La mayor velocidad es la ventaja del USB 2.0, que es la que actualmente tenemos, en un modo de alta velocidad de 480 megabits, que es una alta velocidad en USB. Ahora, lo que actualmente está llegando es el USB 3.0, que ya se tiene y tiene una velocidad de 4.8 gigabits, ¿no? Bien, estos son los diferentes puertos que ya se han descontinuado. Y listo. Igual lo mismo, los periféricos, las entradas para los mouse, ya últimamente nosotros los mouse estamos utilizando USB con USB 3.0 o 2.1.
como lo vemos aquí, el mouse ya lo conectamos directamente aquí al USB. Este de aquí, este USB es de 2.2. Dice, en este puerto se encuentra en la placa madre que se integra. Esta función puede, pero también puede ser añadir una tarjeta de sonido para ser separada. Es decir, añadir más puertos de sonido. Esto puede ser para casos de profesionales que utilizan su sistema de sonido para hacer mezcla, para escuchar mejor al compositor y así. Bien. Generalmente viene incorporado la tarjeta de sonido, pero las tarjetas madres modernas traen integrada, como ya les expliqué, tarjeta de sonido, también se encuentra integrado el puerto de juego. Para los que no se dieron cuenta, la placa madre tenía integrado un puerto de juegos, que son con los Nintendo, pues se puede conectar joystick u otros dispositivos para jugar. Bien. También el puerto de red. En las placas madres actuales, desde el 2015, el puerto de red ya viene integrado. No es necesario comprar dispositivos que se conecten al PSI y cree un puerto de red de internet. Y también aparte de esto, permite la conexión de un dispositivo hacia internet o de puertos LAN. Bien. Lo que normalmente nosotros utilizamos es el puerto VGA para, para las pantallas análogos o LCD. Pero últimamente ya viene HDMI, que es mejor, tiene un mejor video, unos mejores píxeles. Bien, tenemos USB, puertos USB, el puerto de internet, el puerto de serial de salida y el puerto de entrada de monitor. Perdón, este de salida y el de entrada. Tenemos, como ya les expliqué, el puerto de juegos, el audífono, perdón, el audífono, el micrófono y los puertos para poner parlantes, para que tenga una buena potencia hacia los parlantes. Bien, en el circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso, tenemos como lo que es procesador, ¿no? Aquí vemos procesador Intel y aquí vemos procesador AMD. Bueno, esto es que hay dos filosofías de diseño más importantes. Bueno, la primera se denomina y la segunda se denomina de la siguiente manera, ya que naturalmente cada criterio tiene sus pros y sus contras. En lo que el rendimiento se refiere, en las máquinas tiene una lentitud que cada introducción frente a poca cantidad de ellas, muy complejas. Y en la parte de rapidez, se tiene una rapidez individual, aunque hay que ejecutar un mayor número sencillo, pero hay que ejecutar un mayor número. Bien, ahora aquí les voy a explicar lo que es los tipos de procesadores, ¿no? NVIDIA ha empezado con procesadores que es 286 hasta el 486. También tenemos Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 y Pentium 4. Core Duo y Quad Core y Atom. Últimamente los de aquí se han eliminado y los de aquí se han eliminado y existió Core 2, Core 4, Core i3 y Core i5. Core i7, Core i9. Lo mismo pasa con con AMD. Los aquí ya se han descontinuado. Todavía sigue existiendo Athlon, Athlon 2, Athlon XP, Athlon Premium,
Turion, Cepron, Phenon, perdón, Opteron, este se ha eliminado y sigue habiendo Phenon. VIA, eso ya no existe. Nvidia es uno de los mayores, una de las mayores empresas que crea procesadores para tarjeta de video. Es decir, que crea GPU. Bien. Vemos como cooler o disipador de calor, lo que es que los procesadores a partir de 486 generaban calor, por lo que era necesario colocarles un disipador de calor de aluminio para evitar que se quemen. Los procesadores más nuevos generaban más calor, por lo que se pone un ventilador encima del disipador de calor, ¿no? Llamado cooler o ventilador. La memoria caché es una memoria especial de acceso muy rápido. Esto es lo que viene siendo lo que es dentro del procesador. Igual aquí vemos lo que está dentro del procesador. Vemos que el procesador tiene kernel, tiene compuesto por L1 en caché, L2 en caché y L3 que viene siendo la memoria RAM junto con el disco duro. ¿Por qué la memoria RAM está primero en la línea hacia el contacto en vez del disco duro? Ya que el disco duro almacena todos nuestros archivos. Eso quiere decir que nuestra memoria RAM tiene más velocidad, casi 10 veces o 20 veces su velocidad de transferencia de datos que el del disco duro. Por eso la memoria RAM está más cerca del procesador que el disco duro hacia el procesador. Solo por el hecho que tiene una buena transferencia de datos. Ahora vamos a ver qué es la memoria RAM. La memoria RAM o Random Access Memory es una fuente temporal de datos, pero es la principal área donde trabajo, donde se carga la información. Es decir, cuando se prende al momento de cargar las aplicaciones, o mejor dicho, los programas, ¿no? Para que sea más rápido. Hay diferentes tipos de memoria RAM, pero lo que nosotros estamos utilizando es lo de acá, DRAM y el Dual Channel DRAM. Y los diferentes tipos de memoria RAM. Esto es, el de aquí son memorias RAM de computadora, de portátil, todo lo de acá. Y estos son memorias RAM de servidores. Y lo de aquí lo que vemos son memorias RAM de CPU de casa. Bien. Aquí lo mismo. Este fue la primera memoria RAM, la segunda memoria RAM, la tercera memoria RAM, que aquí está compuesta como DDR. Aquí es DDR1, DDR2 y DDR3. ¿Ya? Esas son solo teoría. Bien, el disco duro, la imagen que estamos viendo nosotros es un disco duro mecánico. Esto, a mi parecer, yo creo que más o menos, a ver, de aquí a unos 10 años, esto de aquí se va a descontinuar. ¿Por qué se va a descontinuar? Porque ya tenemos disco sólido, que sí, disco sólido ya no tenemos lo que viene siendo el CD que venía dentro del disco mecánico. ¿Por qué? Porque tenía mucho se rayaba. Cuando giraba, algunas veces giraba mal o tenía un exceso de giro, por lo cual se calentaba y así, etcétera. Yo estimo que de aquí a unos 10 años se va a desaparecer el disco duro mecánico. Bien, cabeza, esto es lo que viene dentro del disco duro, ¿no? Los 3 discos por el cual lo lee.
lo que viene siendo la estructura logística del disco duro, que tiene el sector de arranque, el espacio particionado, el espacio sin particionar, que viene siendo para un caso de acceso directo, en algún caso el BIOS no funcione. El sector de arranque es el primer sector de disco duro, ¿no? Su cabeza, cabeza 0, cilindro 0 y sector 1, ¿no? Dependiendo de cuál esté almacenado los archivos. Bien, tipo de particiones. En las primarias nosotros podemos poner máximo como 4 por cada disco. Extendida, una como cuenta primaria. Logísticas son creadas por dentro la extendida y se pueden crear sin límites. Bien, lo que es más recomendable y siempre lo instalan es de al menos 2 particiones. ¿Qué quiere decir esto? En lo de acá. Una partición, 2 particiones. Esto de acá se divide lo que es el disco duro en 2 diferentes formatos. Bien. Eso es lo más recomendable de hacer, partirlo en 2 particiones, como su nombre lo dice. ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto sobre esto? Ya que estoy hablando mucho. ¿Tienen entendido lo que es un procesador, lo que es una memoria RAM, los puertos de cada placa madre y así? A ver, hablemos del día jueves. Ya se está acercando el día jueves. Más o menos, eh, ¿ustedes conocen dónde va a ser más o menos la parte de práctica? ¿Conocen la sala de cómputo del 242? Sí, no. Eh, Yo no. ¿No conocen? ¿Cómo más o menos sería una buena manera de llegar a esa solución? ¿Nos reuniríamos en algún lado o directamente yo les mando una ubicación y van ahí? La segunda yo recomiendo. Una ubicación y van directo, porque si nos reuniéramos sería a las 9:30 para que así lleguen a las 10. Y también si algunas personas no pueden llegar a las 10 en punto, directamente se les manda la ubicación. Eso yo creo más o menos entendido. Disculpa, ¿en qué horario va a ser Por mí el no, presencial? nos inscribimos, así nadie le pela. ¿Perdón? No entendí la segunda pregunta. ¿En qué horario va a ser? Disculpa, no entendí bien. El horario es de 10 a 1 de la mañana, a 1 de la tarde. De 10 de la Ah, en mañana, la mañana sería. sí. Pucha, pasa que yo trabajo pues mañana. Ese es el problema. Pensé que era de noche, pero preguntaba, ¿no? Sí, es en la mañana. Igual el viernes. Creo que usted es el que se ganó la beca, ¿no? ¿Es la anterior vez?
No, 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 no soy yo. No sé si se podría dar tiempo el viernes llevando su computadora, así, si no, ni modo, sería el otro jueves o así. Ya, gracias. Una consulta. Sí, Mira, por motivos personales no voy a poder ir el día jueves y viernes, pero la otra semana sí puedo. Esa práctica la podría hacer ese mismo día, o sea, de la otra semana. estarías muy atrasado, pero sí se podría. O sea, tengo la base de todo y más que todo son ciertas dudas que tengo, ¿no? Porque yo he desarmado una computadora. Sí, estaría bien. Eh, Más o menos yo estaría viendo yo estaría viendo cómo desarmar tu computadora y en base a eso voy a analizar si más o menos sabes, ¿no? Porque mi trabajo es que salgan sabiendo, ¿no? De las 30 horas de explicación del curso. Ahorita con la teoría, mucha, se vuelve muy tedioso, muy aburrido lo que es la clase, pero si fuera presencial sería mucho más bueno, porque ahí directamente yo les estoy hablando mientras ustedes desarman y arman, pero bueno, la situación amerita que no, que estemos así. Pero bueno, eh, en el caso, sí podés, si no, si tenés problemas, no pasa nada, el día, la siguiente semana yo lo veo, te explico las dos cosas, lo que se explicó el día viernes y jueves y lo que se va a explicar de la siguiente semana. Y la otra pregunta, no sé quién era. Disculpa, ¿será que puedo llegar un poquito tarde? Tipo Claro, 11 más o menos. claro, no pasa nada. A la hora que puedas llegar, por eso son 3 horas, ¿no? Ah, Para que ya, te, perfecto, gracias. para que tengan una mejor práctica y aparte de eso, tengamos más tiempo de que yo les explique y ustedes me pregunten, ¿no? Porque algunas veces las preguntas vienen después, uno nos acordamos al final y así, ¿no? Entonces, entonces estaría bien, ¿no? Estaría bien que sea el jueves, les explique cómo desarmar una computadora y el día viernes ustedes desarmen su computadora. La parte de, de cómo llegar al 242, yo estaría esperando, a ver, ¿cómo estaría esperando? Yo estaría yendo con el EPP, pero estaría solo con la camisa de jean. ¿Tenemos que ir con uniforme o No, alguna prenda específica? eh, sería bueno, pero no es necesario. Para así ¿Perdón? sería bueno, pero no sería necesario. ¿Por qué sería bueno? Para así que se tomara fotos para una buena publicidad de la carrera en los cursos que estamos haciendo, pero no es necesario. No es necesario que lleven, que vayan con uniforme, con esto. No pasa nada. Sería bueno, pero no necesario. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Disculpa, una consulta antes que sea la de... eh, yo quería armarme una CPU y quería aprovechar el tiempo para que más o menos me aconseje, ¿no?
si quisiera una CPU para instalarle programas pesados, como AutoCAD 2D, 3D, SolidWorks, MATLAB, programitas así pesaditos, ¿sí? ¿qué me recomendarías en sí para ir averiguando de todo, ¿no? Mientras que vamos pasando a clase. Vos lo que querés hacer es para diseño gráfico, ¿no? Algo así, Mm. algo así, porque en sí los programas que voy a usar son pesados, ¿no? Si solo vas a utilizar programa, bueno, dependiendo de la situación económica de cada uno, yo te aconsejaría un eh, Intel de séptima generación que se llama 9700F. ¿Por qué F? Porque la línea F no tiene disco video integrado. ¿Y por qué te estoy recomendando ese? Para que te compres una tarjeta de video que sería más o menos a lo mucho, yo te recomendaría una 1660 de 6 gigas, porque como es video, el video ocupa demasiada memoria RAM para obtenerla directamente. Y mínimo 16 gigas de RAM. O sea que sí o sí con tarjeta de video aparte, no integrado. Mm, podría ser No, integrado, nada, pero estamos viviendo Ryzen 5, la verdad, por eso igual quería preguntarle, ¿no? sí, es que lo malo de los Ryzen se calienta. AMD es una de las tarjetas de video que más se calienta. A no ser que sea Ryzen 5, pero ¿de qué generación? Hay Ryzen 5 3600, hay Ryzen 5 3600X, hay otros Ryzen que pasan a tercer Zen, dependiendo de la plata que tenga cada uno. Si usted tiene la posibilidad de comprarse, bueno, tiene plata, en pocas palabras, puede comprarse un Ryzen 5 que lleve tercer Zen y ya. Y no es recomendable tampoco comprar tarjeta de video en estos momentos. Y sí, sería bueno una integrada. No sé si respondí a su pregunta. Listo. Voy a averiguar sobre las que me dijo en la tarjeta, teniéndolo más en cuenta. Sí, porque la tarjeta de video lo va a hacer más fluido al momento de estar renderizando el video. Lo hace más fluido, más rápido, dependiendo de su trabajo. Es decir, si en su trabajo necesitan hacer un video rápido, es decir, de un día para el otro, al momento de renderizar tarda altísimo, dependiendo de la calidad, si es HD, 1080p, 2K, 4K, dependiendo. Al momento de renderizar, lo que hace la placa, la tarjeta de video, lo hace de una manera más rápido, la renderizada y sin pérdidas de píxeles. Lo hace mejor, con mejor píxel. No sé si respondí a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Listo. No sé si alguien tiene más alguna otra pregunta al respecto sobre computación, técnica de computación, algún consejo o algo. Bien. Eh, lo que nosotros, a ver, ya. Lo que nosotros vamos a ver mañana es a ver, los CDs, DVD, los diferentes tipos de conexiones,
obviamente los diferentes tipos de conexiones, qué es un floppy, la tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red, y modem o tarjeta de red. Y también se va a ver lo que es se va a ver lo que es el tema 4. El tema 4 va a ser después lo que son los códigos y pitidos de identificación del problema. Esto es lo que le estaba mencionado. Cuando no hay ningún pitido, no hay ningún fallo. Y así. Eso es lo que vamos a ver mañana. Si ustedes tienen algún tema o no sé, algún tema que quieran tocar, alguna pregunta que quieran hacer, igual lo mismo. Yo estaré ahí para ayudarnos. Yo creo que con eso sería todo por hoy, ¿no? Ya el día de las prácticas lo vamos a hacer más divertido. ¿No tienen alguna pregunta? Yo voy a subir las clases y una vez que esté subida las clases voy a enviar el link con todos los documentos, el Word, el PDF y, perdón, el Word y el PowerPoint. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias. Hasta luego.